Invitación. Estoy encantada de estar aquí y de ver, pues reencontrarme con algunos amigos. Y bueno, hay una presentación ahí que creo que se llama La medicina y el arte. Disculpen que no hice una presentación especial para el día de hoy, pero ahí viene más o menos una selección que nos va a servir para el día de hoy. Eso es mío. Ahí está, arte y medicina. Bueno, me pidieron ese tema en alguna otra ocasión y pásala, la que sigue. Bueno, esta es una de las primeras piezas. Lo que ven es una mariposa sobre una corteza de palmera, y bueno, esta me va a servir simplemente para platicarles que el origen de mi trabajo, como decía Inma, tiene que ver con una manera de edificar la naturaleza, pero en un sentido en el que yo, desde que empecé en la universidad, estoy lejos, sí. Bueno, no, está bien. Vamos a ver si ya se estabiliza. Bueno, pues empecé a estudiar sobre la filosofía náhuatl, y algo que me maravilló y que me sigue maravillando es cómo para los antiguos nahuas la naturaleza era una manera en la que se manifestaba lo divino. No es que la naturaleza, no es que sean diferentes dioses, sino que ellos en realidad eran monoteístas, no politeístas como creemos, sino que esta deidad, esta unidad se desdobla en diferentes manifestaciones, y pues todo lo que vemos a nuestro alrededor es una manifestación de esa unidad, inclusive nosotros. Y bueno, pues esa fue la razón por la que desde hace 20 años y hasta la fecha sigo utilizando la naturaleza o trabajando, interviniéndola o sanándome con ella, o etcétera, ¿no? Y bueno, esa es de las primeras piezas que hice, y es una mariposa del hueso sobre una corteza de palma, y pues habla sobre cómo se ve las imágenes en la noche, o una noche de luna. Si salen al campo se ve todo blanco, blanco sobre negro. Es básicamente eso, es la idea. La que sigue. Esta es una pequeña pieza encontré en una maceta que estuvo mucho tiempo expuesta al sol, una pequeña ramita de hiedra. Estuvo tanto tiempo expuesta al sol que se blanqueó, y era muy delicada, muy frágil. Entonces monté las hojitas en el mismo orden en el que estaba la rama, sobre alambre, y con porcelana translúcida hice más hojas de hiedra pequeñitas, bueno, de la misma talla de la rama original. Y entonces pues es una metáfora, es como una imagen poética a mí lo que me llamaba la atención era esa capacidad de ser translúcido, ¿no? De iluminarse. Y le puse luna llena pensando en la noche en la que Jesucristo, antes de morir, hizo una oración en el monte, que fue en luna llena. Y bueno, hablando de cómo tenemos también nosotros esa capacidad de iluminarnos mediante la oración. Entonces es una metáfora sobre eso, esa pequeña pieza. Eso significa para mí, aunque cada quien la pueda interpretar como prefiera. La que sigue. Ahí está la ramita de hiedra, y lo que hay abajo son hojitas de porcelana en una caja de luz. La que sigue. Esta es otra pieza que hice para una exposición que el tema era el agua, y pues estuve investigando en diferentes culturas. Y bueno, para la cultura prehispánica, bueno, a un lado, digamos, que el tema del agua, las mariposas simbolizaban los espíritus de nuestros ancestros que venían a visitarnos. Hay una época del año en noviembre, finales de octubre, que si ustedes se fijan todavía en la Ciudad de México se ve,
que hay muchas mariposas blancas, pequeñitas. Fíjense, ahora que ya mero empieza, ahora a finales de octubre van a empezar a ver por todas partes mariposas blancas, todavía sucede. Y esas mariposas blancas simbolizan los espíritus de nuestros ancestros que vienen a visitarnos. Y no solamente en la cultura prehispánica existe este portal, digamos, dimensional, por decirlo así, en el que en la época de noviembre se abre y pueden venir los espíritus. Existen otras culturas, yo soy fiel creyente de ese tipo de tradiciones, y para mí es verdad, o sea, es verdad que vienen. No sé, lo de las mariposas es una cuestión poética de nuestros ancestros, pero para mí es verdad que vienen a visitarnos, y esta pieza simboliza eso. Hay una pequeña mariposita hecha con huesos de gato, que me regalaron en la Facultad de Medicina Veterinaria. Ahí limpiaba yo mis huesos cuando hacía obras con huesos al inicio de mi carrera, y es una flor de platanillo seca y pintada de negro. Entonces, bueno, simboliza eso. Bueno, esta es una semilla de cacao vaciada en bronce con espinas de enequén. Y bueno, pues es una metáfora de lo duro que puede ser el proceso de un artista. La que sigue. Digamos que yo utilizo mucho a la naturaleza como metáforas, como bien decía. Estas son alas de mariposa. Hace muchos años me invitaron a un proyecto en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, donde tenían un proyecto en el que capacitaban a los lacandones recolectando mariposas, y estas mariposas las traían a un taller aquí en el sur de la ciudad, detrás de la zona de hospitales de Tlalpan, y con ellas hacían artesanías, cuadros que parecen como con la técnica del arte primario, pero usaban mariposas, y tenían un excedente de mariposas porque no podían dejar de comprarles a los lacandones, porque entonces empezaban a talar árboles. Entonces me invitaron para que yo usara de las que no usaban tanto en sus diseños, y yo inventara cualquier otra técnica o diseño. Y entonces me inventé esta técnica de plastificación, o para consolidarlas, que es como con mica y un Mobilit, y con ello ya las podía yo manipular, engrapar, armar cosas. Y empecé a construir formas vegetales. Precisamente esta tiene que ver con algún tipo de flor, y todas ellas son mariposas montadas en alambre. La que sigue. Este es un pequeño árbol igual con las mariposas. La que sigue. Son unas alas de otra especie de mariposa que son transparentes y más pequeñitas. Cada alita mide más o menos 7 milímetros, y cada una está montada sobre alambre. Esa rama de helecho mide 90 centímetros de largo. Sí, es muy, muy laborioso. Pero pues así es la naturaleza, se toma su tiempo. La que sigue, ese es un detalle de las alitas transparentes. La que sigue. Bueno, esta es otra manera de trabajar con las hojas. Hay una técnica muy sencilla con la que se hierven las hojas secas, y se puede hacer que a la hora de hervirlas se pierda, digamos, que la carnita, quedan simplemente las membranas de la hoja. Entonces yo preparé muchísimas hojas de esta manera. Estas son de un árbol que le llaman mariposa, y se presta mucho porque sus membranas son más fuertes, y con ellas hice una composición geométrica a partir de la serie Fibonacci. O sea, están ordenadas y crecen a partir de los números de la serie Fibonacci en esta composición, que es como una especie de explosión ahí de líneas. La que sigue. Y esta es las mismas hojas del árbol mariposa, pero es una composición de fractales, como lo que veíamos hace un momento, pero
en espiral y con igual los mismos, con la proporción áurea, pues una curva de fractales. Y esas, pues en aquel entonces no existían los programas que ya hay ahora de computadora que automáticamente lo hacen ahí con el diseñador gráfico, y vamos aumentando y girando una por una y acomodándolas en Photoshop. Bueno, la que sigue, esta también está hecha a partir de la serie Fibonacci. La serie Fibonacci es importante para mí porque una de las cosas que me interesa cuando construyo cosas con formas vegetales son los procesos de crecimiento. Y los procesos de crecimiento en las plantas y en muchos elementos de la naturaleza se rigen a partir de los números de la serie Fibonacci: 3, 5, 8, 13, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí lo que vemos es una pieza que se llama Devoción del Girasol. Son como unos escalones hechos de barro compactado. Eso está en el Jardín Botánico de la Universidad de Clemson, y está construido igual que los centros de los girasoles a partir de la serie Fibonacci. Son espirales dobles, y bueno, en la foto no se ve, pero estaban sembradas entre los espacios plantas aromáticas y girasoles. Y ahí falta en la foto, todavía no los sembraba. La que sigue, la que sigue, la que sigue, la que sigue. Esta es una pieza hecha con esqueletos de hojas. Igual las consolidé con un Mobilit. Están teñidas y están pegadas con lo mismo que las consolidé, al mismo tiempo se fueron pegando. Entonces es como una tela translúcida, muy muy frágil, que representa el aura de Cristo en un cuadro. Esta pieza la hice en Colmar, que es una ciudad en Francia, cerca de la frontera con Alemania, donde está uno de los retablos de Grunewald, en el que está el Cristo resucitando, flotando con una aura de colores a su alrededor. Y entonces esta pieza representa el aura del Cristo que está saliendo de su tumba. Bueno, esta exposición la hice en esta ciudad, en Colmar, por eso ese tema. La gente va de toda Europa a ver ese retablo especialmente. La que sigue. Esta es la instalación que forma parte de esta pieza. Son unos pescados hechos con hojas de maíz, teñidas con vino tinto, y están formando este cardumen de peces, un río, y tiene un poco que ver con la forma en la que la tela del Cristo, el Cristo que sale de la tumba, tiene una tela que también hace un zigzag. Digamos que en la simbología cristiana, los mantos, o judeocristiana, los mantos en realidad simbolizan nuestros mantos, pero de luz, nuestra aura. Eso no lo saben los católicos porque es muy antiguo, pero los mantos en general, cuando encuentren en la Biblia mantos, en realidad de lo que hablan es de nuestras auras, de nuestras capas de luz. Y bueno, los peces resulta que, bueno, como todos saben, es un símbolo cristiano, pero también en la cultura prehispánica los peces representan a los hombres. Y el vino tinto en la cultura judío-cristiana pues tiene que ver con la sangre de Cristo, y aquí en el caso de esta pieza pues me interesó usarla un poco para representar la sangre de los humanos, porque para los prehispánicos la sangre de los guerreros era la sangre de los ríos, era lo que alimentaba el agua de los ríos, lo que la mantenía. Entonces lo que hice con esta instalación fue como una serie de analogías entre los símbolos de la cultura prehispánica y los símbolos judio-cristianos. Y bueno, el pasto que había alrededor era paja de caballo, olía riquísimo. La que sigue, la que sigue, la que sigue, la que sigue. Esta es una instalación que está inspirada en un poema que habla sobre la mañana, sobre el ambiente de un amanecer,
pero como una metáfora de un momento de iluminación. Esto fue un encargo para el pabellón de una feria en San Marcos, que hicieron un pabellón muy bonito sobre poesía y arte, porque hay muchos poetas en este estado muy buenos. En fin, fue un homenaje. Y bueno, esta pieza lo que es una corona de vidrio, de la cual, que está a la altura a la altura mía, de unos 60 y tantos, una persona se podía parar ahí si quería, pero de ahí nacían en forma radial hilos hacia las paredes y sostenían flores de vidrio de distintos colores, que son los colores del amanecer. Y bueno, pues era una metáfora del amanecer como un momento de iluminación, de contemplación, de conexión con lo divino. ¿La que sigue? Esta es la misma pieza, hay las flores de vidrio soplado. La que sigue, esta es la que sigue. La que sigue. Esta es una pieza igual que tiene que ver con la serie Fibonacci, pero es una intervención a un árbol. En un arboretum en el jardín botánico del Royal Botanical Garden en Canadá, y pues es la manera en la que fluye la energía en espiral. Los árboles son como antenas que captan la energía del cielo, del ambiente, la mueven en espiral hacia el inframundo, y del inframundo de la misma manera, y de este mundo terrenal de la misma manera la mueven hacia en ambas direcciones. Entonces, pues fue una manera de representarlo, y eran ramitas pintadas de blanco clavadas en el pasto, y flores, pequeñitos ramos de flores sobre el tronco del árbol que continuaban las espirales, y era una flor de espirales dobles de 7 pétalos. Y bueno, ahí se hizo una ceremonia con nativos de una etnia de Canadá, etc. La que sigue, esta es otra pieza, digamos que ya es otra manera en la que estoy trabajando con lo vegetal, que ya no están usando las plantas más como formalmente, digamos, o como refiriéndome a su forma o poéticamente. Desde hace algunos años que ustedes han visto que he desaparecido, estuve estudiando agricultura ecológica en Maní, Yucatán, en una escuela para campesinos, y ahí una de las materias era herbolaria, y bueno, aprendí herbolaria maya con un maestro maya, un nativo de allá, y pues esta pieza la hice también para una exposición en la que el tema era la mujer frente al cambio climático. Entonces lo que hice fue ir a entrevistar a diferentes yerberas, pero mujeres, porque actualmente se está perdiendo la tradición de las mujeres, sino que cada vez son más los yerberos hombres, y ese conocimiento ancestralmente le pertenecía a las mujeres. Las yerberas que sobreviven ya son muy viejitas. Era toda una odisea hablar con ellas porque necesitaba alguien que tradujera el maya. Y bueno, lo que yo fui a hacer fue preguntarles que si el planeta fuera una persona enferma, qué enfermedades le diagnosticarían, pensando en el derrame de petróleo en el Golfo, en el calentamiento global, en la deforestación, etcétera, etcétera. Y entonces ellas me decían, no, pues entonces el planeta, si es eso, pues tiene diarrea, o si el planeta tiene dolor de cabeza, o el planeta tiene fiebre, o etcétera. Y entonces les preguntaba que cuáles eran las plantas que utilizarían para curarlo, y que me dieran una muestra, porque todas tienen en su traspatio. En Yucatán existe todavía mucho la cultura de las plantas en el traspatio, y me daban una muestra, y yo con eso preparé infusiones. Y estas cápsulas son de vidrio, y adentro tienen las infusiones de todas las plantas que investigué con ellas, y de las plantas que curan las enfermedades más comunes por las cuales las iban a consultar. Entonces pues es el diseño de la flor de la vida, que también es un diseño muy especial. Para los que sepan de geometría sagrada, pues es el diseño en el cual está encriptado pues el árbol de la vida, la semilla de la vida,
la geometría de los 7 chakras, en fin, hay una cantidad de información ahí guardada impresionante. Y a partir de esas matemáticas y geometría es como está ordenado nuestro planeta y nuestro universo. Y por eso es sanador. Bueno, pues así es como últimamente estoy trabajando. La que sigue, este es un detalle, estos son los colores de las infusiones. La que sigue, y ya. Bueno, y bueno, pues ya es de eso, no traigo imágenes, pero nada más les adelanto. Estoy haciendo igual papel, washi en el taller del maestro Lascarro en Yucatán, digo, en Puebla, donde vivo ahora en Atlisco, y pues próximamente veremos algo de eso. Pues muchas gracias.